Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en Mañana al Día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay varios temas que comentar con usted. El primero tiene relación con lo que ha señalado el presidente del Congreso, el actual presidente del Congreso, que inicialmente dijo, yo no sé, debe haber sido Soto, a ver, pregúntenle a él, y ahora dice, bueno, en todo caso, que va a proponer que se suspenda la pensión mientras se averigua, se investiga, mientras se analiza la legalidad de haberle otorgado este beneficio, por lo menos por decisión administrativa. Bueno, en realidad, como se sabe, la pensión es ilegal. Tanto así que, de lo contrario, el actual presidente del Congreso no tomaría al menos una decisión que, como le escucho, es preventiva. Porque si tú consideras que todo es legal, que todo es tan limpio, entonces ¿por qué tomas una decisión de esa naturaleza? El asunto es bien simple. La ley promulgada por el propio Fujimori dice que la pensión se suspende si es que tienes una acusación constitucional y que tú recobras el derecho a esa pensión si es que en el proceso penal, que justamente fue materia de la acusación constitucional, te declaran inocente en el Poder Judicial. Eso que dice la ley tiene sentido con lo que dice la Constitución, porque la Constitución tiene una redacción casi igual, Melissa. Dice que los altos funcionarios del Estado que son acusados constitucionalmente por el Congreso por comisión de delito pueden recobrar todos sus derechos políticos si en el Poder Judicial los declaran inocentes. Entonces, la redacción de la Constitución tiene un correlato con lo que dice esta ley. La pregunta acá puntual y objetiva es, ¿el señor Fujimori fue sujeto de acusaciones constitucionales por comisiones de delitos? Sí. Varios de ellos por corrupción de funcionarios. Varios de esos casos de corrupción de funcionarios admitidos por él. Claro, uno de ellos, el más resaltante, es el del pago de la famosa CTS por 15 millones de dólares a Montesinos. Entonces, si él aceptó su condena, valga la redundancia, fue condenado, entonces no hay duda, ¿sí o no? Es tan simple como eso. Sin embargo, ayer escuchaba a Patricia Juárez, segunda vicepresidenta del Congreso, señalar lo siguiente, bueno, es que el presidente Fujimori y según su interpretación bastante conveniente, por supuesto, para el expresidente, para su bancada, en este caso Fuerza Popular, el presidente ha sido indultado y por ende se le ha perdonado. Se le han perdonado los delitos, se le ha perdonado la pena. Para ellos parece que perdonar la pena significa también la sentencia y por ende ya no hay nada. Es como que le borraron el pasado y el rastro judicial al expresidente Alberto Fujimori. Eso no tiene ningún sustento y me sorprende mucho viniendo de alguien que es abogada. Porque la diferencia entre la amnistía y el indulto, para que la gente lo pueda entender, amnistía viene de amnesia. Yo me olvido de todo. Me olvido del delito, me olvido del procesamiento y obviamente me olvido de la pena. La amnistía la da el Congreso a través de una ley. No es el caso de Fujimori. El indulto es, como tú muy bien lo has dicho, que tú cometiste un delito, te procesaron por el delito, te condenaron por el delito, tenías una pena por cumplir, la estabas cumpliendo y te la perdonan. Entonces lo que te perdonan es el cumplimiento de la pena. Ni siquiera la pena, el cumplimiento de la pena. Entonces, la pregunta es, ¿pero entonces me quedé con mi condena? Sí, claro, porque nadie te la ha perdonado, nadie te ha borrado el delito. Y la reparación civil, el no pago de la reparación civil sería una situación, digamos, más que complica el que se le haya otorgado pensión vitalicia, ¿o aquí no entra a tallar ese tema? Técnicamente hablando, la reparación civil forma parte de la pena, para decirlo en simple, ¿eh? Porque ahí en temas abogados es un poco más complejo, pero para decirlo sencillo, cuando condenan a una persona, la condenan a una pena efectiva de libertad y adicionalmente, parte de la pena es que tiene que pagar una reparación civil. ¿Y el indulto borra esa pena? Claro que no. Por eso es que él debe, creo que según lo que tengo entendido, es como 57 millones de soles. Entonces, definitivamente, pero incluso, dale el crédito de la reparación civil, que nada que ver, ¿ya? Porque está ahí, nadie se lo ha perdonado. Pero técnicamente hablando, este señor fue condenado. Olvídate del caso incluso de Barrio Santos en la Cantuta, que es gravísimo. Claro. Déjalo un momento de lado para que no entre en la discusión. Solamente los delitos de corrupción que él mismo admitió, le han perdonado el cumplimiento de la pena. Nadie le ha borrado la condena ni la comisión de los delitos. Quienes digan eso están diciendo algo que es falso. Eso no es así. Entonces, nuevamente, regresamos a la famosa ley.
él fue perdonado en el Poder Judicial, fue declarado inocente, no perdonado, sino declarado inocente, no. Entonces está bajo los alcances de la ley. ¿Cuál es el rollo? Esa ley tiene un correlato con lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice algo muy parecido. Tú eres acusado constitucionalmente por comisión de delitos, sí. Recuperas tus derechos políticos si eres declarado inocente. Eso lo dice el artículo 100 de la Constitución. ¿Y la acusación constitucional se borra, desaparece, qué sé yo? No. ¿Cuándo? Primero, se ha cumplido con la pena, si fuera el caso, digamos, de Fujimori, y segundo, desaparece, se borra con un indulto? No, tampoco, porque la acusación constitucional es, para decirlo sencillo, es como parte del trámite para que a un funcionario de alta jerarquía estatal puedan procesarlo en el Poder Judicial. Es una autorización en buena cuenta. Y hoy en día, en este momento, el único que puede quitarle, digamos, ese beneficio otorgado al expresidente Alberto Fujimori es el Congreso de la República, es la mesa directiva, o cómo se debería proceder legalmente para que el expresidente Alberto Fujimori no reciba ese beneficio. De lo que tengo entendido, este beneficio se ha dado por un informe interno de funcionarios, ¿no es cierto? Que eso administrativos, allegados y militantes al Partido de Alianza para el Progreso, según reveló Cuarto Poder. Claro, independientemente de la cuestión política, objetivamente hablando, ha sido una decisión administrativa. Jurídicamente hablando, para poderlo desarmar, hay una figura que se llama nulidad de oficio, en castellano, que como su nombre lo indica, la propia autoridad deja sin efecto una decisión de ella misma. O sea, los mismos administrativos tendrían que tomar esa decisión. En realidad sus superiores jerárquicos, porque la ley dice que eso lo dicta quien es el superior en grado. ¿Y quién sería? Intensamente yo supongo, porque habría que mirar cuál es el organigrama del Congreso, quiénes han sido sus superiores, pero supongo que la máxima autoridad administrativa en el Congreso de la República es oficialía mayor. Si la mesa directiva a su vez quiere tomar una decisión, bueno, también tendría esa facultad, por decirlo de alguna manera, porque la mesa directiva justamente gestiona la administración del Parlamento. Salguana ha dicho que se tiene que investigar o analizar la legalidad. ¿Quién tendría que analizar la legalidad? Supongo que le pedirá un informe a los asesores jurídicos, pero en realidad, como te digo, que pidas los informes que mejor le parezcan, pero en realidad el asunto es bastante claro. El señor Salguana es abogado, también entiendo, ¿no? Entonces, el asunto, como te acabo de explicar, es bien sencillo. La verdad, no hay tanto brinco si el suelo está parejo. Hoy día Flavio Cruz ha dicho algo que nos ha dejado pensando. Él ha dicho que no debería ser el Congreso, sino el Ejecutivo. Eso es un tema, digamos, aparte, pero que vale la pena comentar. Debería ser el Ejecutivo el que asuma las pensiones vitalicias de los expresidentes, en este caso la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. Mira, yo te voy a decir algo que probablemente va a cambiar de giro el asunto. Ajá. Yo creo que aquello que la ley llama pensión, en realidad llama pensión a algo que no tiene esa naturaleza. Eso es un beneficio, una gratuidad. Te lo explico. Todos los que trabajamos, ¿no es cierto? Y estamos en planillas, colaboramos, aportamos obligatoriamente para luego, en nuestros tiempos ya de adultos mayores, recibir una pensión. Eso se llaman sistemas previsionales. En el Perú existen dos grandes, el sistema público y el sistema privado de pensiones. La pregunta es, ¿esa ley creó un sistema previsional para presidentes? ¿Significa entonces que los presidentes durante el periodo de su gobierno estuvieron aportando a su fondo previsional que luego iba a ser cubierto por el propio Estado para darle el mismo monto de un congresista y que sea totalmente diferente al resto? A mí me da la impresión que eso no tiene naturaleza de pensión por lo que te acabo de comentar y por eso digo que la ley llama pensión a algo que no tiene esa naturaleza. ¿Qué es? Es un bono, es un beneficio, un laboralista probablemente nos puede explicar mejor, pero es una gratuidad que le está dando el Estado a la persona que ocupó el más alto cargo de la nación. No me parece mal, pero lo que pasa es que hay que llamar las cosas por su nombre. La ley ha llamado pensión a algo que no lo es. Y por eso te hago esa disquisición por la pregunta, porque en realidad eso debería ser gestionado, ¿no?, por algún administrador de pensiones. En el Perú, quien administra las pensiones públicas es la Oficina Nacional de Pensiones, la ONP. ¿Podría ser que sea diferente para el presidente de la República? Sí, siempre y cuando sea una pensión. Como eso no es una pensión,
tendría sentido quizá lo que me comentas de este funcionario, que diga, claro, que lo administra el Poder Ejecutivo. Puede ser. La ley dice que lo hace el Congreso. Dice que es un pliego del Congreso. Lo que yo estoy sosteniendo, como lo acabo de explicar, es que la ley llama pensión a algo que por su naturaleza no lo es una liberalidad. Y es importante eso porque sería embargado. Correcto. Las pensiones son intocables, salvo hasta una tercera parte, dice la ley procesal. Pero en principio, como es una pensión, es intangible. Por eso es que la distinción no es un ejercicio académico teórico, ¿ah? Tiene una aplicación práctica muy clara. Claro. Claro que sí. ¿Debería pagar el presidente como parte de ese beneficio, una parte de ello a la reparación civil? Como acabo de decir, podría ser susceptible de embargo hasta en una tercera parte, como dice la ley procesal civil. No se ha dado, pero ya es una cuestión de la Procuraduría, porque tendría que gestionarlo judicialmente para poderlo embargar en las proporciones que establece la ley. Pero es bien curioso, ¿no? Porque esa liberalidad o pensión, como querramos llamarlo, sale en realidad de todos nuestros impuestos, ¿no? Correcto. Al final, ¿y quién es la Contraloría, la Fiscalía? ¿Quién debería actuar? Para mí, yo creo que, por ejemplo, para la recuperación de la reparación, lo tiene que hacer la Procuraduría que tiene a su cargo los casos. Para la investigación de un mal otorgamiento de este beneficio, que evidentemente ha sido una decisión administrativa, como hablamos, yo creo que inmediatamente tiene que entrar a tallar la Contraloría General de la República y la Fiscalía, porque ahí hay a mí me da la impresión que hay hasta una comisión de delito, porque es un mal manejo de fondos públicos. Comisión de delito que podría alcanzar a los líderes de los partidos que supuestamente están involucrados aquí, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Si es que en la investigación se acredita que hubo alguien que tomó una decisión y que el funcionario la instrumentalizó, pero eso ya sería parte de la investigación, no podría afirmar ni negar algo así. El gobierno ha presentado una demanda competencial, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Constitucional por las investigaciones, las muertes en protestas, el caso de los roles, la desactivación de la DIVIAC, para evitar que la presidenta, la hoy presidenta Dina Boluarte, en ejercicio y en funciones, sea investigada. La ley no dice que no puede ser investigada. Sin embargo, ellos consideran que mella, ¿no es cierto?, la institución presidencial y que por ello debería pararse estas investigaciones. Mira, yo tengo acá el ejemplar de la demanda y la he leído, y si el Tribunal Constitucional actúa correctamente, esta demanda deberían por lo menos observarla, porque yo veo que está mal planteada. ¿En qué ¿Por sentido qué? está mal planteada? Mira, voy a tratar de traducirlo al español. El conflicto competencial, como se le llama así, es cuando entidades públicas tienen un conflicto, es decir, se disputan un problema de sus competencias, de sus funciones. Por eso se le llama conflicto competencial, porque son conflictos sobre sus competencias. Correcto. ¿Correcto? Ok. La ley procesal dice que cuando tú planteas ese conflicto, tú lo haces porque una de las entidades produjo unos actos o simplemente hizo omisiones. Por eso es que la ley procesal dice que cuando el Tribunal Constitucional le da la razón a una de las entidades, el tribunal dispone la nulidad de esos actos que se hubieran haber producido para el conflicto. Ahora bajo al llano. Si uno lee la demanda dice, esta demanda no tiene por objeto establecer argumentos de defensa con relación a hechos contenidos en resoluciones fiscales y judiciales, sino que le pide al tribunal que precise, dice, los alcances de la inmunidad presidencial establecida en el 117. Traducción al español. Le está diciendo que precise la interpretación de una disposición constitucional. Eso es pedirle una consulta. Y el Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo. Tú al tribunal tienes que decirle, señores del tribunal, el Ministerio Público en la resolución de fecha tal ha quebrado mi competencia porque me está investigando cuando yo no debe ser investigada. En el caso tal, el Poder Judicial hizo tanto y por tanto le pido que usted los declare nulos. Pero tú pedirle precisa la interpretación, porque yo no estoy cuestionando resoluciones, que es lo que textualmente acabo de leer, eso entonces no es un conflicto competencial, estás pidiendo una consulta y el tribunal no es un órgano consultivo.
el tribunal, si actúa correctamente, que debería hacerlo, tendría que rechazar la demanda diciéndole lo que te acabo de decir. Señor, usted tráigame casos concretos. Y aquí hay algo bien particular. Replantéame esta demanda en todo Por caso, lo si menos, quieres que yo sí, porque, entre a tallar. Sí, porque mira, en realidad para que el procurador haya planteado esta demanda, previamente el Consejo de Ministros aprobó un informe. Y en el contenido del informe sí se dice cuáles son los actos. ¿Y sabes cuáles son? Desde el caso de Castillo. El primer caso en el que se disputa la famosa interpretación de si el presidente puede ser o no investigado es a partir de las investigaciones que hizo Patricia Benavides contra el señor Castillo por el caso de Puente Tarata. Ese es el primer caso. Es más, la tutela de derechos, es decir, la incidencia procesal que hace Castillo ante el Poder Judicial es por ese caso. Y también tuvo una decisión del Poder Judicial que dijo, no, usted sí puede ser investigado. Es decir, la recatafila de casos son desde el caso Castillo llegando hasta Boluarte. Y todos esos están en ese informe. Y eso está claro. Eso está claro, pero no el tiene procurador... nada que Exactamente, por eso es que el procurador... Yo entiendo que para él es difícil recibir este caso porque tiene que ir a llevarle al tribunal un cuestionamiento desde el caso del señor Castillo. Y eso es una papa caliente, lo tengo claro. Muy pero bien. planteado así, el tribunal se actúa con corrección, porque vamos a ver, este tribunal es bastante laxo, ¿no? Pero si actúa con corrección, debería rechazarle la demanda diciéndole, yo no soy un órgano consultivo. Tengo que terminar. La Corte Interamericana le responde a Dina Boluarte y exige garantizar la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta por la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. El Poder Ejecutivo con el señor Adrián Sen ha respondido en este caso, no, tú no tienes injerencia en asuntos internos. Qué pena, ¿no? Porque él ha sido hasta representante del Perú en la OEA, ¿no? Qué vergüenza realmente. Yo te digo una cosa más. Pero ese es el camino, ¿cree que se están siguiendo los pasos para finalmente salirse de la Corte? Salirse de la Corte requiere todo un procedimiento constitucional, porque nosotros nos adscribimos a los tratados por una decisión del Constituyente 79. La verdad que es bien difícil, ¿ah? Lo que sí te voy a dar una pepa chiquitita nomás. Lo que no se ha dicho sobre el famoso caso de la ley esta, es que tú sabes que Alan García hizo eso con un decreto legislativo en el año 2010, lo llevaron al tribunal y que el tribunal lo declaró inconstitucional exactamente igual. En realidad lo que hay con esa ley, y que el Ejecutivo no se ha tomado la molestia de investigarlo a través del Ministerio de Justicia, es que un caso exactamente igual sucedió en el año 2010. Es más, para los curiosos les doy el decreto. Decreto legislativo 1097. Tenía la misma redacción, Melissa, que decía que no regían a partir del momento en el que el Perú se adscribió a los tratados. Exactamente igual. Se llevó al Tribunal Constitucional sentencia del año 2013 que dijo eso es inconstitucional porque esos tratados, aunque se hubiesen suscrito en determinada fecha, no tienen un plazo de prescripción porque justamente son de imprescriptibilidad. Hay violación incluso de cosa juzgada porque eso ya fue resuelto. Y nadie ha dicho eso. Bueno, te doy la primicia. Muchas gracias a Luciano López por estar esta mañana con nosotros y darnos luces respecto al panorama de este y varios temas.